Y bueno, el lenguaje es el juego del niño. El juego es el lenguaje del niño. Acceder al niño implica siempre jugar, por supuesto, escuchar simbólicamente las interacciones entre los veces es un humano, otras más ni personajes ni trama, solo un pase de lista y clasificación de los juguetes, pero aún así sigue siendo lenguaje y el niño sigue diciendo algo y el analista es convocado ahí para escuchar. Bueno, pues la doctora Ana Livier Gobea nos invita con su libro a reconocer el valor del juego en el psicoanálisis del niño. Los dejamos con esta valiosa participación de ella para dar cierre a nuestra jornada académica. Adelante, por favor, doctora Ana, si ya está por ahí. Si puede activar su micrófono. Sí, ya estoy por acá, Brenda. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchas bastante bien. Esperamos que no Qué tengamos bueno. problemas de comunicación esta vez. Y adelante, por favor. Perfecto. Muchas gracias, Brenda. Pues siente que para mí es un honor estar acá con ustedes. Y hace unos días, de forma un poco fortuita, me encontré con un artículo que me pareció, bueno, pues bastante interesante. Y el artículo decía que la antigua ciudad de Texcoco era considerado la Atenas del mundo prehispánico. Texcoco fue la capital cultural del mundo náhuatl y fue una ciudad increíble, heredera de la cultura tolteca. Nezahualcóyotl fue su más ilustre gobernante y este Tlatoani fue uno de los mayores conocedores de las artes, de la literatura, de las ciencias de su época. Y de hecho, durante su reinado, justamente la cultura, la arquitectura, las artes tuvieron un auge increíble, al grado de que, bueno, Texcoco adquirió este título de la capital cultural en todo el México prehispánico. Y ahora pues estamos acá en el año 2020 y Texcoco sigue figurando de forma muy importante ahora, interesado en la transmisión también de la cultura, del pensamiento plural, de la difusión del psicoanálisis y del intercambio de saberes que tienen como propósito ampliar nuestra mirada. Entonces, bueno, gracias a Clínica Psicoanalítica por la invitación y a todos ustedes que están detrás de la pantalla, permitiendo compartir este espacio de reflexión que nos tiene unidos y convocados juntos a poder trabajar sobre el tema de la infancia. Yo quisiera, bueno, voy a empezar platicándoles algunas cosas en relación, evidentemente, al texto, que es Psicoterapia de Juego. Yo soy licenciada en Psicología por parte de la Universidad del Valle de México, de una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica por parte del Centro Eleya. Soy autora del libro Psicoterapia de Juego, editado por Editorial Pax. Y me dedico a la docencia de licenciatura, a nivel maestría y a la consulta privada de niños, adolescentes y adultos. Entonces, bueno, les iré platicando un poquito sobre el texto, pero particularmente me centraré en algunas ideas que me parecen relevantes sobre el tratamiento infantil. Hay una cita de Donald Winnicott, este psicoanalista maravilloso, sumamente creativo y que particularmente me parece un autor muy sensible, en donde él dice que lo universal es el juego y que el juego corresponde a la salud. Facilita el crecimiento y, por lo tanto, esta última conduce a las relaciones de grupo. Puede ser una forma de comunicación en psicoterapia y, por último, el psicoanálisis se ha convertido en una forma muy especializada de juego al servicio de la comunicación consigo mismo, pero también con los demás. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre los niños, la infancia, los tratamientos, y bueno, aprovecharemos para hablar evidentemente de texto. Es muy común que lleguen los niños al consultorio derivados por la escuela
es muy, muy, muy común porque los chicos, los niños están manifestando problemas de conducta, de rebeldía, se ponen oposicionistas o, por ejemplo, están muy inhibidos, tienen retraimiento social, presentan fobias. Esto por mencionar algunos síntomas por los cuales los niños pueden llegar al consultorio. Creo que en la medida de estos días de trabajo que hemos tenido en esta bella jornada, ahora reconocemos que el niño es un ser en construcción, el cual se enfrenta de manera inusitada a conflictos y ansiedades que tienen que ver con su mundo interno. A mí me gusta hacer una puntualización en este sentido porque no podemos pensar a la infancia como un periodo en la vida justamente libre de conflictos. No podemos pensar que los niños no tienen temores, no tienen ansiedades y no se enfrentan a desafíos importantísimos. La infancia no es un sinónimo ni de calma, ni de diversión constante, y mucho menos de ignorancia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que los niños se dan cuenta absolutamente de todo. La infancia, con su complejidad, sus crecientes desafíos sociales, porque es cierto, ahora encontramos quizá que la infancia se enfrenta en estos momentos, particularmente pensemos en este momento de la pandemia, del confinamiento, pues a desafíos que el año pasado, por ejemplo, no contaba, ¿no? La infancia se enfrenta a desafíos sociales y culturales, los cuales nos invitan a pensar, ¿qué es lo que está pasando entonces con los niños? ¿Cómo es que los niños le hacen frente a las cosas que les duelen, a las cosas que les angustian? Por ejemplo, ¿cuáles serían aquellos desafíos primero a los que se enfrenta el niño y cuáles son esos conflictos que él tiene que resolver? Yo les diría que para mí, de forma muy particular, considero que uno de los más grandes desafíos que tienen los niños es explicarse el mundo. Imagínense, o sea, es que es un trabajo inmenso explicarse el mundo, cómo funciona el tiempo, el espacio, ¿no? Yo recuerdo mucho el trabajo que costaba aprenderse, leer el reloj, entender el tema familiar, ¿no? ¿Quién es tu tío? ¿Quién es tu primo? ¿Quién es, ¿no?, tu tatarabuelo? No lo sé. Explicarse el mundo me parece ser que ya de entrada es algo bastante complejo. Pero también el niño tiene que lidiar con emociones y sensaciones muy intensas, las cuales se despiertan a partir de sus fantasías, de emociones, ¿no? Empieza a vivir emociones confusas y que estas emociones se despiertan conforme pasa la cotidianidad de los días. Por ejemplo, pensaba en lo difícil que ha de ser para un niño, y ahí Freud con la sexualidad infantil, ¿no? Nos deja también un poquito empapados de eso, pero lo duro que es lidiar con los celos que produce el nacimiento de un hermanito, o tolerar las intensas angustias de separación cuando mamá deja al niño en el kinder o en la escuela o cuando se tiene que ir a trabajar. El niño también se tiene que enfrentar a un desafío fundamental y estructurante también, que es la diferencia, ¿no? Mi cuerpo es diferente al del otro que estoy viendo enfrente, al de la niña y el del niño. Tiene que lidiar con sensaciones de minusvalía y de vulnerabilidad frente al mundo adulto. Tolerar esas ganas de crecer, de hacerse grande, pero entender que todavía no puede, que le faltan. Y no juegan, o sea, digamos, en realidad cuando nosotros vemos el juego infantil, no juegan muchas veces a eso los niños, a ser grandes. Ahorita Brenda, con esta linda introducción, esta linda presentación que hace, comenta algo muy importante y es que la forma de expresar los conflictos en los niños es muy distinta a lo de los adultos. No podemos esperar como adultos que el niño nos hable, articule el lenguaje de la misma manera que lo haríamos nosotros.
muchas veces y por tal motivo, los padres o los maestros no pueden reconocer o distinguir, digamos, cuáles son las diferencias entre un proceso del desarrollo normal del niño, síntomas pasajeros, ¿no?, propios del desarrollo, por decirlo de alguna manera, a síntomas alarmantes que requieren una intervención psicoterapéutica pronta y adecuada. O sea, la pregunta del millón es, ¿mi hijo necesita tratamiento? ¿Mi hijo necesita terapia? ¿Cuándo consideramos que reciba atención psicoterapéutica? Creo, quizá paulatinamente conforme avanza el tiempo, quizá haya menos tabúes en relación a la psicoterapia, pero aún encontramos muchos tabúes y algunas resistencias en relación a la psicoterapia, al tratamiento psicológico. Y estas resistencias o estos tabúes pues afectan muchísimo a los padres en la toma de decisión pronta y oportuna de llevar al niño a un tratamiento. Sin embargo, me parece ser que espacios como este y cada vez en una mayor amplitud de esferas se reconoce la importancia de una intervención clínica, de una detección pronta de síntomas importantes, de la prevención del desarrollo de trastornos emocionales y del tratamiento de las alteraciones psicológicas que un niño puede presentar. La intención de un tratamiento psicoterapéutico con un niño tiene como finalidad poder ayudarle a eliminar progresivamente algunos síntomas y a desarrollar también su personalidad de una forma más armoniosa. En el texto de psicoterapia de juego, que además, bueno, yo estoy muy agradecida con la doctora Carolina Santillán y siempre que puedo hago mención, porque el texto que escribí no pudo haber sido un trabajo en solitario. Es muy importante reconocer la importancia del compañerismo, de la comunidad, de poder intercambiar pensamiento con otros colegas, y fue muy enriquecedor porque Carolina Santillán, la doctora Santillán, ella es doctora cognitivo-conductual. Entonces, imagínense, yo que trabajo en psicoterapia psicoanalítica y estoy, digamos, trabajando hombro a hombro con una doctora en cognitivo-conductual, pues hizo, sin lugar a dudas, un trabajo interesante, en donde en el texto lo que se presenta es que a partir de los distintos modelos psicológicos, a partir de las distintas escuelas psicológicas, psicoanálisis, cognitivo-conductual, gestalt, humanismo, y por ahí hay un capítulo de terapia grupal, se pretende esbozar, me parece ser que directa, aquellas puntualizaciones teóricas, los aspectos teóricos más importantes de cada modelo y su aplicación en la técnica dentro del consultorio con el trabajo infantil. Entonces, bueno, Carolina participa escribiendo el texto de cognitivo-conductual y yo realizo la investigación de todos los demás enfoques psicológicos, que además, pues bueno, es un desafío importante porque me obliga a salir de mi área de conocimiento. Entonces, bueno, en el consultorio, cuando nosotros recibimos a algún niño en tratamiento, nos damos cuenta del alarmante, sí, quizá del alarmante aumento de trastornos del comportamiento, de trastornos emocionales como lo son el trastorno de la ansiedad, trastorno depresivo. Encontramos niños deprimidos, niños con temores excesivos, con dificultades para el aprendizaje, niños que cuentan con muy poquitas habilidades sociales, que están constreñidos en el ámbito social, o niños muy agresivos, que son los síntomas primordiales de consulta para el psicólogo infantil,
y que, bueno, esta incidencia y esta frecuencia pues es cada vez mayor. Por lo cual es necesario la búsqueda de opciones de intervenciones efectivas. Algo interesante que se plantea en el texto y que me parece ser que se buscó de alguna manera fue cada modelo psicológico, cada modelo psicoterapéutico, también con sus limitaciones de tratamiento. Entonces, por ahí, por ejemplo, encontramos que, bueno, no todos, quizá no todos los niños se pueden beneficiar de un tratamiento psicoanalítico. Quizá haya otros niños que les venga mejor un tratamiento o una intervención cognitivo-conductual o humanista o gestalt o de grupos, ¿no? Quizá podamos encontrar niños en condiciones hospitalarias, institucionales, que, digamos, ahí quizá lo que se pudiera sugerir sería una terapia grupal. Entonces el texto también muestra de forma honesta algunas limitaciones que nosotros podríamos encontrar a la hora de poder elegir o estudiar algún otro modelo de intervención psicoterapéutica. Algo importante, porque a lo mejor, bueno, pues nos estamos preguntando, bueno, pues sí, Ana, tú nos estás platicando del libro, muy bien, ¿no? Pero a ver, yo que tú me dijeras cuándo es momento, qué cosas tengo que considerar, porque estoy dudando si mi hijo, si mi sobrino, si mi primito, mi hermanito tienen que ir a tratamiento terapéutico. Bueno, importante, si nosotros por ahí observamos síntomas como los cuales yo les voy a mencionar, no uno, digamos, varios, ¿no? Por ahí nos puede dar pie a pensar que bien valdría una valoración psicológica y poder derivar en ella, quizá en su momento, a un tratamiento. Importante, un síntoma importante que creo que lo había mencionado por ahí el doctor César en alguna de las charlas que tuvo, en donde él decía que el niño que no juega es un niño que nos preocupa. Y por ahí retomaban a Winnicott, el analista que no juega no puede hacer análisis, ¿no? Importante síntoma, niños inhibidos en el juego nos van a preocupar. Niños que presentan excesiva ansiedad a la hora de estar solos, aunque el límite de tiempo que la mamá o papá se ausenten sea tolerable para algún niño de su edad. Dificultad para relacionarse con otros niños es un síntoma importante. Regresiones, síntomas regresivos, como lo sería la eneuresis o la encopresis. El niño se hace pipí en la cama cuando ya había controlado esfínteres, o el niño se hace popó en la cama cuando ya había controlado esfínter. También es un síntoma importante. Terrores nocturnos y pesadillas recurrentes. Aislamiento, ¿no? Este niño que no juega en el recreo, que no tiene amiguitos, que por ahí, bueno, ahorita el aislamiento y el confinamiento pues está siendo obligado, pero niños que de pronto en sus actividades diarias antes de este evento histórico, pues no tenían amigos, no platicaban con nadie en el recreo, estaban solos en el salón de clase o en un rinconcito y nadie le hacía caso. También es muy importante. Niños que presentan nula o muy baja tolerancia a la frustración. La frustración es necesaria para el crecimiento mental. Si yo no me frustro, no puedo producir pensamientos, ¿no? Si yo vivo en un estado fantástico, homeostático, lleno de placer, y no hay ninguna dificultad que me frustre, ninguna situación que me impida cumplir mis deseos, bueno, no puedo producir pensamientos y darle solución de forma creativa. Entonces encontramos muchos niños que son muy poco tolerantes a la frustración y eso nos llamaría la atención también. El insomnio, las autolesiones, los dolores físicos constantes. Hay niños que siempre están cansados, tienen mucha flojera, les duele su cuerpo, son muy enfermizos. Por ahí también podríamos estar muy al pendiente de qué es lo que suceda con él. Esto es solamente por mencionar algunos síntomas
pero acciones suicidas, niños que constantemente están teniendo accidentes, por ahí yo les hablaba de las autolesiones, se lastiman, se cortan, etc. Entonces, bueno, si nosotros identificamos alguno de estos comportamientos en los niños que conocemos, valdría la pena quizá poder pensar en la posibilidad de una intervención terapéutica. Ahora bien, yo les mencionaba ahorita en la presentación de mi forma que yo soy docente en la licenciatura, también en el posgrado, pero bueno, ya en el posgrado ya uno más o menos está más definido qué le gustó, qué área, qué corriente y bajo qué enfoque se quiere especializar. Pero he encontrado algunos alumnos, sobre todo de licenciatura, que evidentemente por el momento que están viviendo, están confundidos y no saben muy bien si se quieren dedicar al área clínica, y si es al área clínica, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a ser psicoanalistas? ¿Van a ser terapeutas gestales? Hay alumnos que, bueno, me parece normal, porque ellos desconocen aún, que piensan que el tratamiento con niños es un tratamiento sencillo, que es bien fácil trabajar con niños. Y en el texto y en la práctica clínica uno se da cuenta que no, que en realidad trabajar con niños psicoterapéuticamente, bueno, yo creo que en todos los ámbitos, ahora pienso en las docentes que se están aventando unas jornadas en preescolar, pensaba en esta adaptación que han tenido que hacer y los desafíos de la educación. Pero regresando al tema psicoterapéutico, el trabajo con niños es exigente y posee ciertas particularidades, tanto disposiciones del terapeuta como condiciones externas del consultorio. Implica que haya un terapeuta que posea aptitudes y conocimientos específicos en su práctica profesional. Se hace mención de cuáles son los requisitos desde cada modelo psicoterapéutico para poder trabajar de forma clínica con los niños. El texto se acompaña de viñetas clínicas, hay algunos ejemplos clínicos, mismos que también fueron compartidos por queridos colegas, que presentan de forma bastante ilustrativa un esbozo, una idea del trabajo dentro del consultorio. Entonces, bueno, yo les decía, dentro del área de la psicoterapia existen distintas alternativas y enfoques que pueden ofrecerle al niño un espacio íntimo para que pueda expresar, comprender y hacer frente a las conflictivas de su mundo interno, pero siempre acompañado de un profesional. Es interesante, digamos, porque cuando yo hacía la revisión bibliográfica para este texto, con grata sorpresa me encontré con que no importa el modelo terapéutico con el que uno desee trabajar, no importa si es cognitivo-conductual, Gestalt, lo que sea, todas están completamente de acuerdo en la importancia de una buena formación clínica y de un propio análisis o tratamiento, un trabajo terapéutico en el analista o en el terapeuta. Entonces, bueno, esto me pareció fundamental porque la supervisión de casos clínicos, el análisis personal y la formación pues son pilares básicos, el constante aprendizaje también, son pilares básicos para poder ejercer de forma clínica. Entonces, bueno, sea cual fuere el modelo de intervención que se elija, es importante resaltar en este sentido que el juego va a ser el vehículo, va a ser el lenguaje, como lo decía Brenda, la forma de expresión de las problemáticas que el niño tiene. Y será, al menos para el psicoanálisis, el eje principal de la intervención terapéutica. A diferencia de un tratamiento psiquiátrico o médico, cuyo tratamiento pues está basado en la medicación para tratar un padecimiento de orden biológico, la psicoterapia es distinto.
Yo recuerdo, digamos, yo recuerdo que por ahí he escuchado alguna queja que la psicoterapia es larga, que la psicoterapia, no está muy bien, y en realidad está mal entendido el término de la psicoterapia, porque la psicoterapia es un tratamiento que por supuesto requiere tiempo, porque tiene como objetivo profundizar paulatinamente, en este caso en la mente del niño, para poder comprender los contenidos de su mundo interno, para comprender sus fantasías, para disminuir síntomas, para fortalecer áreas de su personalidad. Aunque la medicina, aunque la psiquiatría ayuda muchísimo, particularmente con aquellos niños que padecen trastorno del neurodesarrollo o tienen por ahí alguna afección neurológica, la psicoterapia es un tratamiento que tiene como finalidad esto que acabo de comentar. Que por eso, pues imagínense que hubiera una pastilla, pues imagínense que hubiera una pastilla que me corrigiera mis defectos de personalidad o mis características. Bueno, una pastilla para los celos, ¿no? Para lidiar con la exclusión. Sería eso maravilloso. La verdad es que si lo hacen, yo no sé qué preferiría, si la vacuna que tanto esperamos o la pastilla para no sentir celos, exclusión, rivalidad, ¿no? Esas cosas que yo les acabo de decir, pues se trabajan dentro del consultorio, no se trabajan psiquiátricamente. Por eso es muy importante que nosotros podamos agudizar la mirada como que un ojo bastante observador para poder descubrir cuál es el significado detrás del síntoma que presenta el niño. Porque, por ejemplo, podemos encontrar a un niño cuyos padres o donde la escuela se quejan de que Juanito es muy agresivo, es irritable, está hostil, siempre está pegalón. Eso es más. Pero lo que no nos damos cuenta es que a lo mejor este niño en el fondo está lidiando como puede, aunque sea de una forma muy sufriente, porque a él tampoco le gusta estar pegalón. Vamos, en apariencia el niño agresivo pega y se siente superior y se siente muy poderoso, pero viene una consecuencia y es que es excluido, es segregado, nadie lo invita a los cumpleaños, ¿no? Se le hace a un lado. Y eso es una forma, digamos, en la que el niño sufre el síntoma. Y a lo mejor estas manifestaciones conductuales que el niño está teniendo son quizá provocados porque a Juanito le nació un hermanito y está lleno de rabia y de hostilidad, o quizá porque está atravesando un duelo, porque papá y mamá se están divorciando, porque se cambió de escuela, ¿no? O a lo mejor es la forma que encuentra ese niño para expresar sentimientos de incapacidad o de inadecuación, se siente inadecuado, se siente poco competente y entonces pega, por ejemplo. Yo les estoy hablando un poco al aire porque recordemos, y me parece ser que se ha sido muy puntual en las charlas anteriores, que hay que hablar del caso por caso en cada niño y de una atención psicoterapéutica puntual y oportuna que permite, junto con el terapeuta, pues desplegar todo esto que le está pasando en un clima de confianza, que sería el clima que se establece con el terapeuta o con el analista, para poder elaborar los conflictos que le están sucediendo. Ahora bien, yo recuerdo una anécdota que me gusta un poco compartir, porque de mis primeras experiencias con niños, pues uno, pues así le pasa, ¿no? Cuando está empezando, bueno, hasta le agradece a los pacientes que vayan y uno dice, híjole, qué barbaridad, ¿no? ¿Qué hacía yo con este paciente?
Recuerdo haber atendido a un niño de 5 años y por ahí yo no había detectado la rivalidad que se le estaba jugando a la abuela, porque la abuela era quien se hacía cargo del tratamiento, conmigo, ¿no? Era inexperta, no había tomado en cuenta todo este tipo de vicisitudes. Niños, pues sabe, evidentemente, que también viene junto el trabajo con los padres. Pero entonces recuerdo que llegó una vez la abuela de este paciente y me dijo, mire, ya Perenganito ya no va a venir más al tratamiento porque solo juega, solo viene a jugar. Y entonces, a partir de mi inexperiencia, yo no le pude explicar lo importante que era que su nieto jugara conmigo en el consultorio. Porque el niño juega para construir y para representarse el mundo. Juega como descarga motora, no solamente juega por placer, no solamente va a jugar para desarrollar todo lo que tiene que ver con los músculos, con su esqueleto, con sus habilidades cognitivas, su percepción, sino que va a jugar para poder asimilar la realidad circundante, para darle orden a sus fantasías, para expresar afectos y afectos de todo tipo. No hay que asustarnos, porque dentro de la mente infantil como de la mente del adulto hay afectos de todo tipo. Hay ambivalencia, hay amor, hay odio, hay celos, hay rabia, hay generosidad, hay bondad. El juego es este vehículo que va a permitir la expresión emocional, pero también va a permitir descargar angustias. Ahorita les voy a poner unos ejemplos. Y metabolizar, es decir, darle significado a las experiencias que han vivido. Yo me acuerdo que yo de niña jugaba a la maestra. Es que es interesante porque creo que cuando me preguntaban, ¿quieres ser maestra? Yo decía, no. Y bueno, ya unos años para acá, ya ni me pregunten. Pero me acuerdo que sentaba a mis muñequitos y yo jugaba a la maestra y les ponía unas regañizas, ¿no? Pero regañizas. Cállate, siéntate, haz la tarea, ¿no? Esto está mal. Y bueno, justamente esa es la proyección del mundo interno, ¿no? Yo me ponía en una situación de grande, autoritaria, ¿no? Los chiquitos que todavía no sabían muchas cosas eran los peluches y yo reprobaba a todos y sentía mucho placer sádico en reprobar a todos. Ahora con mis alumnos ya no siento tanto placer sádico. Pero entonces, bueno, hay que reconocer la importancia del juego. El niño se va a fortalecer física, emocional y psíquicamente a través de esta actividad y el juego le va a permitir también autoafirmarse e ir ganando autonomía. Pero es muy importante que haya un adulto que le permita jugar. A veces encontramos, quizá dentro de las dinámicas familiares, papás o mamás que están muy renuentes a que el niño juegue, a que el niño se ensucie, a que el niño explore, o están hipervigilantes, o están poco receptivos al juego. A veces el niño se encuentra con adultos poco disponibles y poco dispuestos para jugar con ellos. Y es un poco como la sonrisa y un poco como la mirada. Si no hay un otro que me venga a jugar, entonces yo no puedo desarrollar, la mente del niño no puede desarrollar espacios transicionales en donde se experimenten justamente estos fenómenos de la transicionalidad de los que habló Winnicott. Si no hay un otro que me mire y que me reconozca, yo siento que no existo. Y yo no puedo jugar si no hay un otro que esté dispuesto también a jugar conmigo. Entonces, esto es muy importante porque como adultos, independientemente de si estamos en un es importante que incentivemos el juego en los niños, que alentemos, que podamos ser adultos disponibles para él, digamos que nos pongamos en este juego simbólico de ser las heroínas, las princesas, las malvadas o los malvados, los superhéroes, y que contactemos con nuestros propios aspectos infantiles, porque el juego es fundamental para el desarrollo del niño. Es un factor vital
para el desarrollo de la personalidad. El juego permite que nosotros podamos entablar relaciones con los otros. Por eso existe el juego reglado, ¿no? El juego con reglas. Me permite también acceder a la cultura, jugar. Estar en equipo, neutralizar o por ahí proyectar mis componentes competitivos, no hacer trampa, entender que en el mundo hay reglas, que en el mundo hay ¿no? Digamos, hay ciertos parámetros que uno sigue y que, bueno, en el juego eso es posible. Bueno, Freud, yo les voy a hablar un poquito de Freud y después les hablo del texto y ya después les digo dónde lo pueden conseguir y si a ustedes les interesan estos temas. Freud fue el primero en poner en evidencia estos aspectos de la vida infantil. Tiene un texto Freud de Más allá, ¿no? Que se llama Más allá del principio del placer, en donde él reconoce que el juego en pareja, las angustias con los deseos. Entonces voy a citar y dice, bueno, vemos a los niños reproducir en sus juegos todo lo que les ha impresionado en la vida. Entonces yo me acuerdo, claro, yo jugaba con mis muñequitos, aquello era la maestra regañona. Mediante una especie de reacción contra la intensidad de impresión a la que tratan, digamos, de dominar. Por otra parte, todos sus juegos están condicionados por un deseo de ser mayores. Y entonces pienso, bueno, y ahora que somos mayores, uno a veces se quiere regresar. Y poder comportarse como lo hacen los mayores. También se constata que el carácter desagradable de un acontecimiento no es incompatible con su transformación en un objeto de juego, con su reproducción escénica. Es decir, que acá el juego también nos permite asignarle a esos desagradables de la vida otro final. El juego es como un cuento que tiene un inicio, un desarrollo, hay un personaje o varios personajes, una trama y un final. Pero este final puede ser en un juego elaborativo, pues se le asigna entonces otro desenlace a lo que a mí me ha perturbado. Hay juegos que permiten la elaboración de los conflictos, por supuesto, como los sueños. Entonces, al juego como un tratamiento de lo traumático, de lo doloroso, de aquello que incomoda, que no se puede tramitar fácilmente, y al mismo tiempo lo coloca como una actividad que constituye la realización de un deseo. Entonces, por una parte, se utiliza el juego para buscar en activo aquello que se ha vivido de forma pasiva, y por otro lado, también la posibilidad de sentir placer. Voy a detenerme un poquito, algunos minutos, me parece, espero no ir muy rápido, porque, híjole, yo hablo muchísimo. Para puntualizar un poquito, a mera mención sobre la terapia del juego y el psicoanálisis infantil, posteriormente hablamos un poquito del texto y damos paso a algunas preguntas si ustedes llegaran a tener. ¿Qué es la terapia de juego? Todos los modelos psicoterapéuticos, Gestalt, humanismo, cognitivo-conductual y psicoanálisis, van a trabajar en clínica infantil con una particular diferencia en cada uno de estos abordajes, porque para el psicoanálisis el juego es el eje del trabajo. El juego se interpreta, porque el juego sería la forma o el símil de la asociación libre del adulto, ¿no? El juego sería, en este caso, la asociación libre del niño. En el psicoanálisis, el juego es fundamental para el tratamiento terapéuticos, es una herramienta, ¿sí? Porque en otros modelos psicoterapéuticos también se auxilian de otras herramientas y de otras estrategias, pero no fundamentalmente en el juego como lo haría
un tratamiento psicoanalítico infantil. Hablamos de terapia de juego para referirnos a esta serie de técnicas lúdicas que tienen como objetivo ayudar a que el niño comprenda, modifique o elimine síntomas, nuevas formas de relacionarse con los otros y consigo mismo también, que encuentre formas más gratificantes, más satisfactorias de contacto, que se pueda expresar y que pueda entender pues, los aspectos íntimos de su mundo emocional. Y todo esto a partir del vínculo con el analista o con el terapeuta. Es cierto que Freud pues desarrolla toda una teoría magnífica que apunta al conflicto infantil. Cuando uno lee 3 ensayos de una teoría sexual, dice, wow, es que este sujeto, es que Freud, ¿de dónde sacó tanta genialidad? ¿No? Pero Freud nunca atendió niños. Eso es muy paradójico. Por ahí, bueno, está el ya muy sonado caso Hans, ¿no? El caso Juanito. Y bueno, Freud hacía sus observaciones clínicas a partir de lo que el padre de Hans le comentaba, pero Freud nunca atendió niños en el consultorio. Sin embargo, que toda una orientación a la conflictiva infantil, a los deseos, a la represión, a la formación de síntomas. Y como en la edad adulta, pues vemos aún los estragos de esa sexualidad infantil. Como a veces, tengamos la edad que tengamos, parecemos niños de 5 años haciendo berrinche, ¿no? Fue Klein, bueno, hubieron por ahí Hugh Hellmuth, ¿no? Que a veces no se le hace mucha mención, pero me parece que fue una analista muy importante y pionera en psicoanálisis infantil. Y posteriormente Melanie Klein, consideran que la psicoterapia psicoanalítica infantil tiene como objetivo permitir que el niño pueda integrar emociones y representaciones de la vida, de sí mismo, que a veces están contrapuestas y a veces son parciales. Entonces la idea es que el niño pueda alcanzar, digamos, como un equilibrio en su mundo psíquico, una relación certera, mucho menos parcial, más integrada del mundo interno y del mundo externo, que pueda entablar relaciones gratificantes, que a pesar de las frustraciones de la vida, pues también pueda encontrar, digamos, el lado placentero del vivir. Y entonces, bueno, Klein incorpora el juego en las sesiones terapéuticas. Ya dice, el juego es la forma en la que el niño se expresa, niños que no pueden hablar, porque además Klein atendió niños chiquitititos, es el lenguaje particular de la infancia, el juego. Entonces, es el entrenamiento infantil. Brenda, no sé si vamos bien en tiempo o no me falta mucho, pero no sé cómo vayamos. Bueno, pues le voy a seguir. Ya si Brenda me dice que le pare, pues... Tienes todavía 10 minutos, maestra. Ah, perfecto, Julio, gracias. Sí. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a también ir entendiendo, y algo que se menciona, es que hay distintos tipos de juego dependiendo de las edades de los niños. No, los niños no juegan a lo mismo a todas las edades. Lo mismo pasa con las narraciones, como veíamos en algunas de las conferencias anteriores, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con los juegos y con los juguetes. Yo creo que los que venden juguetes, algo de psicoanálisis deben de saber, porque nos dicen de 3 a tantos años, y entonces uno dice, claro, ensarta, mete todo lo que tiene que ver con los orificios y uno evoca el desarrollo psicosexual y sabemos que a un niño de 3 años esos juguetes o de 2 años les va a llamar muchísimo la atención, pero si ustedes les ponen a jugar estos juegos de ensamble a un chico de 12, pues ya tanto, ¿no? Entonces en el texto se mencionan también los distintos tipos de juegos correspondiendo a la edad.
y las distintas formas de intervención por parte del terapeuta, los distintos objetivos terapéuticos. En el capítulo de cognitivo-conductual está muy acotado el texto a niños que han sufrido trastorno de estrés postraumático y cómo trabaja el modelo cognitivo-conductual con el juego como recurso para poder trabajar con problemáticas de trastorno de estrés postraumático. En psicoanálisis, en un modelo psicoanalítico, en una psicoterapia psicoanalítica de juego o infantil, reconocemos o partimos de la idea de que el juego tiene un contenido simbólico y que es tarea del analista darle sentido e interpretar el contenido simbólico. Es rico trabajar con niños porque hace un despliegue el niño de todo su mundo infantil, digamos, de todos sus contenidos inconscientes, del inconsciente mismo, pero de forma directita, ¿no? Sin tanta represión. Y entonces es como si estuviéramos viendo un sueño ahí. Entonces el niño toma un carrito, lo pone sobre otro, luego chocan y de pronto hace bolitas de plastilina y llena el consultorio de bolitas de plastilina y luego como que se nos quiere dormir en el diván o luego le quiere pegar al analista y entonces uno dice, es como si estuviera dentro de este teatro de la mente y de forma simbólica el niño me quiere expresar algo y yo tengo que cachar, tengo que reconocer cuáles son esos contenidos de los cuales me habla, qué me quiere comunicar y cómo le voy a interpretar la fantasía, el conflicto, la motivación inconsciente. Voy a compartir una viñetita de una gran colega, me parece ser que fue la doctora Volart, de esta viñeta, y ella dice que, bueno, Fabián, vamos a ponerle el nombre que ustedes quieran, es un chiquito de 4 años, y llega al consultorio porque a partir del nacimiento de su hermanito no dejaba de hacer berrinches. Todo el tiempo, ya se imaginarán a Fabián, ¿no? Berrinchudo, con arranques de ira, a veces le pegaba a su hermanito, pero con francas, o sea, con verdaderas intenciones de lastimarlo. Ese niño que de pronto le pega a la cuna, ¿no? Pero hacía un trancazo, y ya nos imaginamos a Fabián diciendo, no, mamá, ¿dónde fue? ¿No? Pero claro, hay un gran deseo de fregarse un poquito ahí al hermano, ¿no? De molestarlo. Entonces, bueno, Fabián llega al consultorio y entonces saca de su mochila, digamos, en este caso, no sería la mochila, sería la caja de juego, que además es algo muy importante para el tratamiento psicoanalítico infantil, la disposición de la caja de juguetes, que también está mencionado en el libro, porque en el libro hago mención de los recursos lúdicos que se necesitan tener, cómo tiene que estar la disposición del consultorio, etcétera, desde los distintos enfoques. Entonces, bueno, abre la caja de juguetes, ¿no? Saca un bebé y le dice al analista, este es mi hermanito. Durante la sesión tenemos a Fabián que comienza a arrullar al bebé y le canta, ¿no? Así lo empieza como a arrullar, le canta, duérmete niño, duérmete ya, pero accidentalmente se le olvidaba o se le caía o le pegaba en la cabeza con el lugar de consultorio en la mesa, en el piso. Entonces, bueno, aquí podríamos interpretar justamente la rivalidad, los celos, pero también la ambivalencia frente al nacimiento de ese hermanito. Porque, bueno, por un lado lo ama y por el otro lado no. Por un lado le canta y lo arrulla y lo mima, y por el otro lado descabeza al muñeco, ¿no? Entonces, bueno, esto es sumamente importante en la observación clínica. No solamente el niño va a aportar material con el juego. También, si el niño ya puede expresarse mejor verbalmente, lo podrá hacer, va a poder dibujar, va a poder pintar, va a poder garabatear, ¿no? El juego del garabato. Entonces, quizá además del juego es posible que el niño encuentre otras formas de expresión para poder comunicar su mundo interno. Por lo tanto, en el texto también se hace mención
no solo de los juguetes, sino de los materiales que conviene tener dentro del consultorio. Y ya nada más para finalizar, que me parece ser que voy muy bien en tiempo, dentro de la clínica infantil psicoanalítica con niños, también podemos interpretarle los sueños, las fantasías, los dibujos. Es muy importante crear una atmósfera emocional fina, digamos, apta, en palabras de Winnicott, para que el analista, junto con el niño, puedan ir construyendo. Que haya un analista dispuesto a prestar su mente, su cuerpo, su capacidad imaginativa y lúdica para que pueda acompañar al niño. La psicoterapia de niños transcurre en una superposición de espacio de juego entre el analista y el niño, la superposición de los espacios transicionales del uno y del otro. En el psicoanálisis, en forma de conclusión en general, hay que reconocer la importancia que tiene el juego en la vida del niño y cómo a partir del juego y en la dinámica que se establece con el analista, pues se va a ir desenvolviendo todo este rico contenido del mundo interno en el consultorio. El juego para el psicoanálisis no es únicamente un recurso técnico, es la base del tratamiento infantil y la plataforma en la que está. Porque aquel niño que no juega no logra elaborar situaciones difíciles, no logra metabolizar, digamos, las conflictivas de su vida diaria y las va a canalizar patológicamente a través de síntomas o de inhibiciones, en palabras de Averasturi. A mí me encanta poder hablar de esto porque me parece ser que, sin importar desde qué escuela nosotros trabajemos, sin importar de qué trinchera estemos en contacto con los niños, docentes, pedagogos, psicoterapeutas, padres, necesitamos reconocer la importancia de mirar a ver a los niños, de voltear a verlos, de darles mirada, de reconocerlos. No, digamos, qué bueno sería que dejaran de ser una población un poco segregada por el mundo adulto, sino que nosotros podamos reconocer, pues, cómo está nuestra infancia, ¿no? Digamos, la propia como la infancia de todos los demás. ¿Cómo están los niños ahora en la pandemia? ¿Cómo están los niños en las aulas? ¿Cómo están los niños que sufren situaciones de abandono, de negligencia? La infancia es un momento crucial y el psicoanálisis nos invita justamente a repensar al niño desde los confines de su complejidad. El niño es complejo. El niño nos representa desafíos, retos clínicos e interrogantes, justamente a partir del tratamiento infantil. Por eso, pues, la motivación de poder hacer esta síntesis de todos los modelos psicoterapéuticos y su utilidad en la práctica clínica es una motivación importante para poder contribuir de alguna manera a que de forma clara, con ejemplos, con viñetas, de forma, digamos, una bibliografía básica de consulta que podría tener algún chico, pues pudiera ampliar la mirada, pudiera aclarar algunas dudas y pues espero que pueda ser un texto importante para considerar al niño y la investigación. Por mi parte sería todo. Creo que estamos bastante bien en tiempo. No sé si quisieran comentar algo. Sí, doctora Ana, muchísimas gracias. Por ahí gracias a ti, Brenda. Ya hay algunas preguntas de la audiencia. Voy a retomar algunas de ellas. Okay. Bueno, hablan sobre el libro. Sí, hay... Sí. Se está lanzando este código de descuento para todos. Ajá, ahí está el libro.
Se está lanzando este código de descuento que ya está escrito ahí en el chat, en donde se obtiene el 20% de descuento en todos los libros de la editorial. Pero aquí pregunta Rosa Marta Morales si hay envíos a toda la República y qué costo tiene. Yo lo respondo, Brenda. Ay, gracias. De acuerdo. De acuerdo, lo que me dice la editorial es que a partir de si compran, desde luego que hay que compran el libro de la doctora Ana Livier, Psicoterapia de Juego, y si compran otros libros, en la compra mayor de 500 pesos, el envío es gratis a cualquier parte del país. Ok, bueno, pues ahí estarán resolviendo sus dudas de manera particular. Aquí hay una pregunta que lanza Carlos Calzada. En los casos de trastorno destructivo, del control de impulsos y de la conducta, tal es el caso del trastorno negativista desafiante o trastorno de la conducta antes disocial, ¿la intervención también sería desde el juego? Sí, Carlos. Bueno, hay que evaluar, hay que hacer un diagnóstico clínico importante. Yo no estoy en contra para nada de un diagnóstico psiquiátrico. La experiencia nos ha demostrado que se limita mucho la comprensión a partir solamente de lo fenoménico, es decir, vemos a un niño desafiante y entonces le vamos a medicar o le vamos a intervenir de algún otro modo y quizá no estamos entendiendo el origen, la motivación de esa conducta. Si hacemos una evaluación diagnóstica, digamos, unas entrevistas con los padres, con el niño, tenemos una nación de juego diagnóstica, nosotros nos podemos ir dar cuenta un poquito de qué va este síntoma, cuál sería la motivación principal. Puede haber múltiples razones para que un niño pueda tener estos comportamientos. Por ahí si encontramos algún fallo neurológico que haga que el niño no controle impulsos, bueno, conviene poder hacer un tratamiento combinado, quizá a la mano de un neurólogo, de un psiquiatra, y lo juntamos con el tratamiento psicoterapéutico, que en este caso también sería... En Gestalt manejan distintas técnicas de intervención, como son técnicas supresivas, técnicas expresivas. Entonces, yo creo que la propuesta de tratamiento va a depender de cada niño, de cada caso, pero sí, se podría hacer a partir del juego, sin lugar a dudas. Ahora bien, Carlos, si tenemos a un niño que justamente no puede controlar el impulso, está sumamente en la actuación constante, poniendo en riesgo en el consultorio, golpea al analista, destruye los juguetes. Algo interesante es que no todo lo que hace el niño es juego. También encontramos actividades de pseudo juego y ahí, bueno, conviene de a poco ir permitiéndole al niño desarrollar su capacidad lúdica. Qué difícil, ¿no? Que nosotros pensemos que no todos los niños juegan, aunque aparentemente lo estén haciendo. Pero bueno, forma sintética, sí, Carlos, sí se puede trabajar la agresión con una... Muy bien, también está el cuestionamiento de María Galavis. Ella dice que cuando un paciente de entre 8 y 10 años no se le apetece jugar y solo platicar, ¿cómo se puede interpretar si aún no logran consolidar la asociación libre? Es que es muy interesante. ¿Cómo se llama, Brenda, la persona que pregunta? María Galavis. María, es muy interesante la pregunta que haces porque parte de nuestros desafíos como psicoterapeutas, como clínicos, es ir con los aspectos del desarrollo, ¿no? Los aspectos del desarrollo infantil. Por ejemplo, tú mencionas niños entre los 8 y los 10 años, que nosotros lo pensamos como un niño latente. Los niños latentes disminuyen mucho la capacidad, no la capacidad, disminuye mucho la expresión simbólica a través del juego, justo por el momento del desarrollo en el que están. Entonces son niños que están más interesados en aprenderse las tablas, aprenderse el nombre de los planetas. Su juego, si se llegan a jugar, puede ser mucho más monótono,
mucho más estructurado, a veces es un poco cansado porque no presentan la fantasía como lo haría un niño de 3 años. Yo creo que si el niño quiere hablar, pues puede hablar. Es importante, insisto, el caso por caso, pero luego encontramos niños medio pseudomaduros que tienen 8 años y nos hablan como uno de 14, y entonces ahí nosotros tendríamos que interpretar el niño para poder reconocerse como de su edad, la dificultad de poderse poner en un lugar infantil, que él todavía no es grande, que le falta, y cómo lo utiliza de una forma defensiva. Pero bueno, si el niño habla y no juega, lo escuchamos. De acuerdo. Acá también pregunta María Auxilio Figueroa, ¿cómo trabajar desde la terapia de juego en niños con alguna discapacidad no cognitiva? Si puede comentar algo. No podría comentar, porque no es un rubro con el que yo trabaje, pero sí puedo recomendar alguna bibliografía que les podemos hacer llegar posteriormente, porque hay tratamiento de juego con niños que sufren alguna discapacidad física o que han tenido alguna enfermedad crónica. También hay muchas puntualizaciones técnicas a la hora de trabajar psicoterapia de juego en un hospital, por ejemplo, en alguna institución. Yo no trabajo desde ese modelo, no es un rubro en el que yo haya tenido mucha experiencia, pero con total franqueza, lo tengo que decir, si me permiten, puedo recomendar alguna bibliografía para que se pueda consultar. Muchas gracias. Por aquí, Vania Posada dice, hola doctora, muy buenas tardes, un gusto verla de nuevo, excelente su participación, dándole continuidad a los temas y comentarios que han presentado los ponentes en estos 3 días de jornada. ¿Usted considera que es viable y posible seguir atendiendo a los niños a través de estas vías digitales? Si es así, entonces, ¿cómo se podría? Me gustaría saber su punto de vista y te agradece. Sí, híjole, pues es que es un tema muy complejo. Este tema de la virtualidad, al menos a mí, me ha sorprendido mucho. Yo sé bueno, conozco a algunos colegas de otras corrientes que ya habían trabajado en forma virtual, pero como que para el psicoanálisis esto era algo que no se habituaba mucho, al menos desde mi experiencia. La circunstancia online es lo que tenemos por ahora, porque me parece ser que conviene no exponer ahorita a los pacientes, ¿no? Y llevarlos al consultorio y uno tampoco exponerse. No es igual, pero por ejemplo los niños despliegan la fantasía, estemos online o no. Y el conflicto, por ejemplo, hay niños que nos dicen, odio el coronavirus, ya estoy harto, ya te quiero ver. Oye, ¿y dónde estás? ¿Y estás en tu casa? Oye, a ver, enséñame tu cuarto. O niños que te enseñan al perrito, o niños que están muy curiosos de saber con quién estás, si tienes otros niños, con quién te vas a conectar. Me parece ser que no es lo ideal, porque además el juego se ve bastante limitado, pero podemos hacer uso de otros recursos, como las narraciones, como los dibujos, ¿sí? Por ejemplo, un niño que nos pueda decir, oye, tengo muchas ganas de darte un abrazo, ¿no? Lo hacemos de forma virtual. Creo que ahorita, en este momento, lo más importante es la presencia, la constancia, la posibilidad de ofrecerle al niño, aunque sea de forma virtual, un espacio en donde podamos entablar una relación de forma constante. Ahorita los niños están muy asustados, tienen muchas angustias sobre la enfermedad, la muerte, salen a la calle. Yo conozco una persona que es docente de preescolar y comentaba, ¿no?, que alguno de sus alumnos sale a la calle y está así hipervigilante, ¿no?, por no decir paranoide. Es que el coronavirus va a venir. Entonces, bueno, con esos contenidos uno trabaja a pesar de estas circunstancias y seguramente el reencuentro pues va a ser muy emotivo. Pero bueno, es lo que hay y sí se puede. También con juegos, con dibujos, con narraciones, sí. Ok, vamos ya cerrando. Vamos a dar
oportunidad de contestar esta última pregunta para poder cerrar. Dice que la terapia de juego, ¿hasta qué edad es recomendada? Bueno, Laura, sí, aquí ya había una pregunta. Hay algunas preguntas que por acá surgen. Bueno, una disculpa si no podemos responder todas, pero seguramente nos encontraremos, espero que en otro espacio. ¿Hasta qué edad? Bueno, eso nos lo va a decir el paciente. El adolescente no juega, el adolescente habla. Pero si tenemos, por ejemplo, un adolescente, digamos, un poco regresionado, por ahí si tenemos un adolescente muy inhibido, a veces los juegos de mesa, jugar ajedrez o algo así, permiten que el adolescente se pueda expresar verbalmente. Si yo tengo un chico de 12 años o de 14 años, pues él no se va a interesar por la caja de juguetes. Él me va a platicar lo que hizo, me va a enseñar el celular, me va a decir, mira, es de mi compañerita, o no sé, ¿no? Yo pensaría que hasta los 12 años quizá sería una posibilidad trabajar con psicoterapia de juego.